Muy buenas tardes. El día de hoy continuaremos el tema que tuvimos hasta el video pasado. El día de hoy veremos múltiplos y divisores, porque anteriormente vimos los temas de multiplicación y división. Vimos de los dos, tanto sus propiedades como sus fórmulas. Entonces, vamos a ver el día de hoy múltiplos y divisores, que es un tema anterior a lo que realmente queremos llegar, que es al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. Pero por ahora vamos a hacer este tema de transición. Yo estoy seguro que ustedes ya saben multiplicar y ya saben dividir bastante bien. Entonces, empecemos. Número 1, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo es un producto. No se olviden en la multiplicación que tiene dos partes. La primera parte son los factores, que son los números que se multiplican, y el resultado es el producto. Por tanto, si nos dice que son todos los productos, quiere decir que son todas las respuestas de las multiplicaciones que se obtienen al multiplicar un número natural, cualquier número como 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, que eso lo vamos a llamar número principal. Y lo tenemos que multiplicar por cualquier otro número natural, no importa cuál. Normalmente se representa con este signo que está aquí, el número con una bolita en la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos aquí este símbolo que está aquí, que es un 5 con una bolita arriba. Eso se lee múltiplo de 5. Dijimos en el concepto que eran todos los productos, es decir, todas las respuestas de multiplicaciones de un número principal, que será el 5 por cualquier número natural. Por tanto, los múltiplos de 5 serán 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, así, etc. Esas respuestas, que serían lógicamente 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, y seguimos avanzando, esos números son los múltiplos de 5. Así es simple. Cuando tú multiplicas el 5 por cualquier otro número natural, la respuesta se llama múltiplo. ¿Cuántos múltiplos tienen los números? Tienen infinitos múltiplos, porque 5 es la respuesta. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Tiene infinitos múltiplos. Seguimos entonces aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que multiplicar 5 por un número, ¿ok? A esos números que nosotros no conocemos se le llama variables. A esas variables normalmente se le representa por la letra K. Entonces, el múltiplo de 5 normalmente es 5 por un número, 5 por un número, 5 por un número. Es 5 multiplicado por la letra K. Eso es si es el múltiplo de 5, pero si es el múltiplo de cualquier número, cambiemos que 5 sea n. El múltiplo de un número va a ser igual a ese mismo número, n, multiplicado por la letra K. Y esa va a ser nuestra fórmula, la que utilizaremos de aquí para adelante. Los múltiplos de un número es igual a ese mismo número multiplicado por una constante. Esa constante, esa variable, es cualquier otro número natural. Y veremos también que tenemos algunos de los operadores matemáticos como la adición, la sustracción y la multiplicación de los múltiplos. Es una manera muy simple de entender, les explico. Cuando tenemos la suma de múltiplos, o sea, la respuesta de la adición de múltiplos, solamente podemos sumar los mismos múltiplos. Es decir, solamente puedo sumar un múltiplo de 5 más múltiplo de 5, por ejemplo. Solo puedo sumar múltiplo de 7 más un múltiplo de 7. Les explico por qué y cuál es la respuesta. Un múltiplo de 5, por ejemplo, cualquiera, digamos que es 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25, es un múltiplo. Más múltiplo de 5, cualquier otro múltiplo de 5, por ejemplo 15, porque 5 por 3 es 15. Ok. ¿Cuánto es 25 más 15? Son 40, lo voy a poner aquí. Pero 40 no es un múltiplo de 5, aquí lo voy a poner arriba. 40 no es un múltiplo de 5, sí, 40 es un múltiplo de 5, 5 por 8, por tanto, el múltiplo de 5 más el múltiplo de 5 es igual al múltiplo de 5, y eso pasa siempre. Todos los múltiplos que son iguales al ser sumados dan la misma respuesta. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5, múltiplo de 5. Múltiplo de 3 más múltiplo de 3, múltiplo de 3. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que en un momento lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos que la letra A es igual a múltiplo de 6 más 7 y la letra B es igual a múltiplo de 6 más 3, ¿ok? Los tenemos que sumar porque nos pide A ya, A más B. Entonces, voy a sumar aquí al costado. A más B es lo que nos piden. ¿Cuánto vale A? A vale múltiplo de 6 más 7. Y B vale múltiplo de 6 más 3. Ok, está sumando, le pongo el signo de suma. Ya está. Ok, empezamos. ¿Cuánto es múltiplo de 6 más múltiplo de 6?
Aquí al costado de la respuesta. ¿Cuánto es múltiplo de 6 más múltiplo de 6? Según lo que hemos visto, sigue siendo múltiplo de 6. ¿Y cuánto es más 7 más 3? Ah, más 7 más 3, yo tengo 7 soles, me dan 3 soles más, entonces ahora tengo 10, por tanto es más 10. Múltiplo de 6 más 7 más múltiplo de 6 más 3 es igual a múltiplo de 6 más 10. Y esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿qué sucede si un número es múltiplo de dos números? ¿Ok? Por ejemplo, un número que es múltiplo de 2 y 5. ¿Ok? Un número es múltiplo de 2 y es múltiplo de 5. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que multiplicar esos dos divisores. ¿Ok? Por ejemplo, si un número es múltiplo de 7 y es múltiplo de 11, quiere decir de que ese número es múltiplo de 77, porque multiplico el primer múltiplo con el segundo múltiplo, así de simple. Si yo preguntara, ¿existe un número que es múltiplo de 5 y múltiplo de 4? ¿Qué número es? Ah, ese número tiene que ser un múltiplo de 20, porque el múltiplo de 5 por el múltiplo de 4 es múltiplo de 20. Pero en un momento veremos la multiplicación. Igual que en la adición de múltiplos, en la resta o sustracción de múltiplos funciona la misma propiedad. Solo se pueden restar los múltiplos que son iguales. Por ejemplo, múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, ¿cuánto sale? Vamos a ver un ejemplo como la vez anterior. El múltiplo de 3 digamos que es 21, porque 3 por 7 es igual a 21, es un múltiplo. Menos el múltiplo de 3 digamos que sea 15, porque 3 por 5 es igual a 15. ¿Cuánto es 21 menos 15? Es igual a 6. Ahora, 6 es un múltiplo de 3, claro, porque 6 es igual a 3 por 2. Por tanto, también es múltiplo de 3. Funciona exactamente igual que la adición. El múltiplo de 3 menos el múltiplo de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. El múltiplo de 100 menos el múltiplo de 100 sigue siendo un múltiplo de 100. Ok, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, hallar a menos b si es que a es igual a múltiplo de 3 menos 2 y b es igual a múltiplo de 3 más 2. Empezamos de una manera muy simple entonces. Aquí nos piden a menos b. Voy a poner a menos b. Ok, la letra a es múltiplo de 3 menos 2. Menos la letra b. No se olviden, como la letra b tiene varios factores, tenemos que ponerle un paréntesis para poder saber nosotros que todos los factores pertenecen a una sola letra, la letra b. Letra b es múltiplo de 3 más 2. Ok, ya vimos esta propiedad, que es la propiedad distributiva. Hay un signo negativo que está fuera de un grupo numérico, se tiene que repartir. Primero colocamos los signos que faltan. Como múltiplo de 3 no tiene signo, es positivo. Ok, este menos multiplica a este más y multiplica al otro más. Seguimos entonces, copiamos lo que hemos utilizado. Múltiplo de 3 menos 2, menos por más, menos. Múltiplo de 3, menos con más, menos. Menos 2, empezamos. Múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, porque es con su signo, sigue siendo múltiplo de 3, como lo vimos. Ok, y menos 2 que tenemos aquí, menos los otros 2, menos 2 con menos 2. Yo debía 2 soles y gasté en algo de 2 soles. ¿Ahora qué pasa? Ahora debo 4 soles. Como debo es menos y la respuesta es 4. Múltiplo de 3 menos 4 es la respuesta del ejercicio que acabamos de hacer. La multiplicación de múltiplos ya rompe los esquemas que hemos visto anteriormente. Porque si bien en la resta y en la suma tenían que ser los múltiplos iguales, en la multiplicación todos los múltiplos se multiplican. Les explico. Por ejemplo, tenemos múltiplo de 3 por múltiplo de 5. Va a ser un múltiplo de la multiplicación de los dos números que tenemos. 3 por 5 es igual a 15. Múltiplo de 15. Les explico por qué, ¿sí? Por ejemplo, un múltiplo de 3, por ejemplo, que sea 9. 9 por un múltiplo de 5 que sea, por ejemplo, 10. ¿Sí? 9 por 10. Porque 9 por 10, 9 es múltiplo de 3, 10 es múltiplo de 5. Okay. ¿Está bien? Sí, está bien. Múltiplo de 3. ¿Está bien? Sí, está bien. Múltiplo de 5. 9 por 10 es 90. ¿90 es múltiplo de 15? Claro que sí. 90 es múltiplo de 15, porque si multiplicas 15 por 6, sale 90. O sea, sí funciona. Todos se pueden multiplicar. Por ejemplo, múltiplo de 2 por múltiplo de 7. Ok. Vamos a hacer esto. 2 por 7 son 14. Ok. Vamos a probar si es verdad. Aquí abajo.
Un múltiplo de 2 que sea 4. Por un múltiplo de 7 que sea 21, por ejemplo. 4 por 21 son 84. Ahora, ¿84 es múltiplo de 14? Sí, porque si tú multiplicas 14 por 6, sale exactamente 84. Es decir, sí funciona. Y eso lo vamos a juntar con lo que vimos anteriormente. Si tú ves que un número es múltiplo de dos números diferentes, es porque esos múltiplos se tienen que multiplicar. Si yo tengo un número que es múltiplo de 3 y al mismo tiempo ese mismo número es múltiplo de 5, quiere decir que ese número es múltiplo de 15. Solamente multiplico los múltiplos. 3 por 5 nos sale 15. Como los dos son múltiplos, es múltiplo de 15. Y esto siempre funciona. Bien, entonces, ya, conocemos los múltiplos, pero lo que debemos de conocer, que es importantísimo, es qué relación tienen los números que ya conocemos. Los números naturales, que hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, con los múltiplos. Porque existe una transformación de números naturales a múltiplos. Es decir, cuando te dan un número natural, tú lo puedes transformar para que aparezca el múltiplo. Es de una manera muy simple y solamente necesitamos saber multiplicar y sumar, nada más. Para empezar, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, el múltiplo de 3 con 25? Muy simple, porque el múltiplo de 3 es igual... Perdón, el número 25 es igual a un múltiplo de 3 más un número. Entonces, tenemos que encontrar un múltiplo de 3 que sea cercano a 25, pero menor. Entonces, por ejemplo, ¿qué número? El número 24. ¿Cómo sabemos que 24 es múltiplo de 3? Porque 3 multiplicado por un número tiene que salir 24, que sería el número 8. 3 por 8, 24, que es múltiplo de 3. Es decir, si hay un número cercano. Por tanto, el múltiplo de 3 sería 24. 24 más ¿qué número da 25? Más el número 1. 25 es igual al múltiplo de 3 más 1. Esta parte se llama por defecto, no se olviden. Les explico rápidamente, Cuando algo está defectuoso, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arreglarlo. Tienes que aumentar lo que haces por el elemento que esté defectuoso. Por ejemplo, si mi bicicleta está defectuoso, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? La tengo que arreglar. Tengo que aplicar, aumentar energía, aumentar dinero, aumentar tiempo para arreglarla. Cuando es una transformación por defecto es porque tenemos que agregar. Entonces, 25 será el múltiplo de 3 y le agregamos algo, que sería el 1. 25 es igual al múltiplo de 3 más 1, que es un defecto que tenemos que arreglar, aumentar. El otro tipo de transformación es la transformación por exceso. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene un exceso? ¿Tiene que hacerlo más o hacerlo menos? Sabemos que todo en exceso es dañino. ¿Qué debemos hacer? Dejarlo hacer. Dejarlo quiere decir restar. Muy bien. Por ejemplo, si yo como 50 caramelos al día, que está mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restarle a mi dieta esos caramelos. Cada vez tengo que comer menos. Restar la dieta que tengo. Por tanto, cuando hablamos de transformación por exceso, tenemos que restar. El número 25 es igual al múltiplo de 3 restándole algo, porque es exceso. Tenemos que encontrar un número que sea mayor a 25 pero cercano. Por ejemplo, el número 27. 27 es múltiplo de 3, lo comprobamos. Un número multiplicado por 3 que dé 27 es el número 9. 3 por 9, por tanto 27 sí es múltiplo de 3. Pero si el múltiplo de 3 es 27, ¿cuánto le tengo que restar para que salga 25? Le tengo que restar 2. Entonces, 25 es igual a un múltiplo de 3, que será 27, menos 2. Esas son las dos únicas formas que tenemos para transformar un número natural y que aparezca un múltiplo. En este caso, el mismo número, 25 es igual al múltiplo de 3 más 1, y el mismo caso, 25 es igual al múltiplo de 3 menos 2. Es exactamente lo mismo. Ahora, hay una manera muy fácil de saber si estamos haciendo el ejemplo bien. Les explico. Si tú sumas los números que te están sobrando, no importa el signo, solamente los números. El número 1 y el número 2, si tú los sumas sale 3, que es justo el número que es múltiplo de lo que queremos hallar. Entonces, de esa manera tú sabes si funciona. ¿Qué pasará si aquí me saliera 4? Por ejemplo, 2. 2
más 2 que hay aquí son 4. ¿Es múltiplo de 3? No es múltiplo de 3. Como no es múltiplo de 3, está mal hecho. Solamente funciona cuando el número por defecto que sobra y el número que sobra por exceso, al sumarlos sin sus signos, nos sale el mismo número que dice el múltiplo. En este caso, 3. Bien, la ficha domiciliaria que veremos el día de hoy es la siguiente, en la cual tiene dos puntos. El primero dice resuelve. Utilizaremos lo que hemos aprendido de suma, resta y multiplicación de múltiplos. Dice aquí, múltiplo de 3, abre paréntesis, es decir, ahí tienen que utilizar la propiedad distributiva. Múltiplo de 5 más 4 menos 7 más múltiplo de 5 menos múltiplo de 5 más 6 menos 14 menos múltiplo de 5. Tienen que resolverlo paso a paso como si fuera una operación combinada predeterminada. La 2 dice transforma los siguientes números naturales en múltiplos. Yo les di un ejemplo, el número natural 25 y el múltiplo de 3 que está ahí escrito. Entonces, eso se pone como 25 es igual al múltiplo de 3 más 1, porque un múltiplo de 3 es 24, más 1, 25. Lo mismo tienen que hacer con los 5 que están abajo. Ahí hay 81 y múltiplo de 7. Eso quiere decir que tienes que encontrar un múltiplo de 7 y sumarle lo que le falta para que llegue a 81 o restarle lo que se excede para que dé 81, como ustedes prefieran. 81 y múltiplo de 7. Siguiente, 104 y múltiplo de 9. Siguiente, 51 y múltiplo de 12. Siguiente, 83 y múltiplo de 13 y 100 y múltiplo de 18. Ustedes tienen que encontrar qué le tienen que sumar o qué le tienen que restar a esos múltiplos para que sean iguales al número natural que está al principio, como está en el ejemplo que ven ahí en la ficha domiciliaria. Algunas aclaraciones y recomendaciones. Lo número uno es, y se lo pido en realidad, casi se lo ruego, es que por favor presenten las tareas en el momento que tienen que presentarlas. Muchos de estos videos son grabados con mucha anterioridad, pero no existe el espacio, el tiempo para poderlos bajar a la plataforma YouTube, porque cuando debería estar bajándolas, es que hay muchos alumnos de que no me entregan las tareas a tiempo y tengo que estar revisando fuera de la prórroga. Ahora, eso no va a cambiar en nada. Yo entiendo que hay muchas dificultades, todo el colegio entiende que hay dificultades con ese tema. Según un censo, solamente el 20% de las familias a nivel nacional tienen computadora y solamente el 15% tienen internet. O sea, yo estoy entendiendo, igual que toda la institución educativa, estamos entendiendo que pueden haber muchos problemas, pero le pedimos que por favor traten de entregar las tareas en el tiempo correspondiente. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, hay algo que los papás y muchos alumnos, ustedes mismos me han preguntado. ¿Las clases se copian? Y la respuesta es sí, las clases se copian. ¿Por qué? Dijimos desde el principio, desde el primer comunicado que tuvimos antes de que empezara la emergencia nacional, pero nosotros dimos el comunicado institucional el día jueves, cuando, no, miento, ni siquiera jueves, el día miércoles, cuando el estado de emergencia empezó el siguiente domingo. Entonces, son clases virtuales. Eso decía el comunicado que tienen pegado en el control. Es como si tú estuvieras en la clase presencial en el colegio, pero estás en tu casa. Eso quiere decir que tienes que hacer todo lo que haces en el colegio en tu casa. ¿Qué es lo que haces? Copiar. Todas las clases que tenemos las tienes que copiar. Las tenemos que copiar, las tenemos que tener registradas en nuestro cuaderno. Eso por otro lado. Y por último, las recomendaciones de siempre: lávense las manos, no salgan de sus casas, acaten lo que diga el Ministerio de Salud y lo que diga el gobierno del Perú y respeten el estado de emergencia y el toque de queda. Eso es todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por prestar atención y hasta luego.